Muy buenas tardes, tengan todos los participantes que están aquí con nosotros, así como los que están asistiendo. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Laura Bonilla, soy profesora de la Universidad Nacional de Costa Rica, es Campus Liberia. En este caso, estamos aquí reunidos muy felizmente para abordar el tema de los museos y el turismo sostenible. La idea del encuentro de hoy es precisamente poder considerar de qué manera podemos vincular el turismo sostenible con el trabajo que hacen museos, precisamente para abordar lo que es el bienestar económico, medioambiental, social y cultural de las comunidades. Hemos invitado en esta ocasión varios colegas. En este caso, he estado trabajando en conjunto con mi colega de la Universidad del Cauca, María Fernanda, que nos acompaña hoy también, María Fernanda Moreno. Y la idea entre las dos era invitar a diferentes colegas del sector turismo, del sector patrimonio, del sector museos, para considerar precisamente de qué manera los museos se vinculan a ese tipo de turismo sostenible, que pues como mencionaba anteriormente, toma en cuenta el bienestar, el bienestar de las comunidades. Entonces, la idea del encuentro de hoy es darle una oportunidad para varios de nuestros colegas invitados a compartir con todos nosotros las reflexiones que tienen en torno a este tema y posterior a eso poder conversar un poquito. Y pues bienvenidos todos y todas a que formulen sus preguntas a nuestros ponentes. Antes de seguir adelante con el programa, me gustaría poder brindarle unos minutitos a mi colega María Fernanda de Colombia, que también ha sido clave en la organización de la actividad de hoy y que también nos va a dar la bienvenida. Adelante. Hola, buenas tardes para todos. Laura, muchas gracias por la invitación a participar de este conversatorio. De hecho, fue una idea que surgió en Costa Rica el año pasado a partir del encuentro de ENITUR en Liberia, donde tuvimos la posibilidad de escuchar y de ver la presentación inaugural de Laura sobre los museos, todo este tema también de los museos más comunitarios y esa experiencia tan bonita que ella nos compartió. Quizás algunos de los estudiantes, Laura, que están ahora conectados, estuvieron en ese momento participando en el tour y pues fue muy interesante y una experiencia muy enriquecedora para todos los que estuvimos acompañándolos en ese momento. Entonces, es un poco como para comentarles la importancia de generar estas relaciones, de generar estos intercambios que sin duda para todos tienen que ser pues muy valiosos y muy significativos. Yo quiero sobre todo agradecer la participación de dos profesores nuestros que trabajan mucho estos temas de museos, de patrimonio, de turismo. Nos acompañarán la profesora Ángela Chantre y el profesor Jesús Iván Sánchez. Ellos en este momento y digamos a partir de toda su experiencia de varios años, de su conocimiento, de su formación, pues nos van a comentar parte, digamos, de esas experiencias y de poder intercambiar con ustedes parte de la información en la que ellos hacen, digamos, parte a partir de algunos proyectos y algunas experiencias. Entonces, digamos que de nuestra casa de la Universidad del Cauca tenemos la participación de dos importantes expositores a quien yo les agradezco mucho por haber aceptado la invitación para que nos acompañaran hoy. También veo algunos estudiantes nuestros conectados, entonces agradecerles. Ojalá que se puedan quedar en todo el evento. Esperamos que sea una experiencia también interesante, enriquecedora para todos desde diferentes ámbitos y un poco invitar y ojalá que podamos continuar, Laura, con sus diferentes colegas y otros profesionales
que se puedan unir en estos encuentros tan interesantes alrededor del turismo y en este caso pues de los museos y todo lo que ello implica. Y que no olvidemos que este año también tenemos otro en YouTube, ojalá podamos de alguna manera participar, bien sea virtual o presencialmente, y generar estas redes tan bonitas de intercambio entre los diferentes colegas. Muchas gracias, Laura, por este espacio. A usted las gracias, María Fernanda, y nuevamente, sí, definitivamente la posibilidad de poder intercambiar conocimiento, intercambiar experiencias, creo que es clave para nuestros docentes de las diferentes universidades, pero también los estudiantes, que con eso los invito a todos, tanto mis estudiantes, que se me olvidó mencionar que esto se está dando en el marco de un curso de turismo cultural de 4º nivel de la Universidad Nacional, sede Liberia, Campus Liberia, perdón, pero sí me encantaría saber quiénes nos están acompañando, entonces si pueden poner en el chat sus nombres y desde dónde nos acompañan también para que pueda haber un intercambio. Con gusto, el chat está abierto durante todo el webinario para que puedan también estar intercambiando ideas o comentarios por ese medio, entonces ese chat está activo, así como también pues por medio del chat poder postular preguntas en su momento. La dinámica, como mencioné anteriormente, va a ser que cada ponente va a hablar, va a comentar, va a tener unos 7 a 10 minutos y al final vamos a generar un espacio conversatorio entre todos con las preguntas que puedan surgir. Así que nada más hago la pregunta, la consulta, si Benito se ha podido conectar o no, porque aquí tengo varios y no sé si tal vez él se ha conectado con otro nombre. Benito, ¿estás acá con nosotros, compañero? Perdón, es que como nuestro colega Benito se está conectando desde Cuba y en Cuba hay muchos problemas con conectarse por medio de Zoom. Entonces, estoy asumiendo que no está funcionando bien, por lo que vamos a seguir adelante y le doy la más cordial bienvenida a Ángela. Perdón, un segundito. Ángela Chantreas Taiza, ella es profesora titular de la Universidad del Cauca, adscrita al Departamento de Ciencias del Turismo de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, para conocer un poquito más cómo es, dónde se inserta la ciencia de turismo, el Departamento de Ciencias de Turismo. Ella es administradora de empresas de la Universidad del Cauca, magíster en marketing y doctora en economía de la empresa y finanzas de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Sus líneas de investigación se relacionan con el marketing turístico, la gestión del patrimonio cultural y la gestión de museos. Ha trabajado en proyectos relacionados con tecnología aplicada al turismo, análisis de datos turísticos y gestión turística del patrimonio cultural, que es el tema sobre el cual nos va a hablar hoy. Así que le doy la más cordial bienvenida a Ángela. El piso es todo tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, Laura, por la invitación. Muchas gracias a la profesora María Fernanda Moreno también por hacer parte de la organización de este evento. De verdad, la universidad, muchísimas gracias por permitirnos estos espacios donde podemos vincular a los estudiantes, no solo de su universidad en Costa Rica, sino también a los nuestros en Colombia, y ellos puedan ver diferentes tipos de posiciones alrededor de un mismo tema. Entonces, pues, sin más preámbulos, entonces procedo a compartir la pantalla para que podamos empezar pues con la intervención, que realmente es lo del último tema que nos comentaba Laura, que es uno de los temas que estoy trabajando y que tiene que ver con la gestión turística de los museos. Perdón, la gestión turística del patrimonio cultural. Es esta. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Sí, ya se ve, no está en pantalla completa, pero sí, ya se ve. Pero ya lo voy a colocar ahí. ¿Sí? Perfecto. Pero Sí, ahí se ve no sé perfecto. dónde estaba. Denme un segundo, me regreso, porque allí inicia acá. Vale. Entonces, como ya Laura lo dijo, les hablo desde la Universidad del Cauca, desde la hermosa ciudad blanca de Popayán, Cauca, y el tema que traemos a exponerles, a presentarles el día de hoy
pues es la gestión turística del patrimonio cultural. Y recordemos entonces, estamos en programas de turismo, los asistentes de los programas que se encuentran hoy, es que en esa gestión turística, pues el turismo, recordemos que es un sector que emplea unos recursos públicos como lo son transportes, vías de comunicación, agua, alcantarillado y demás, mientras que los ingresos por la actividad turística son percibidos más por el sector privado, o sea, lo que son compañías aéreas, los tour operadores, los hoteles, restaurantes, centros de aeropuertos, etcétera, y por lo tanto, la promoción y gestión turística cuestan dinero a cada contribuyente. Eso es una de las posiciones que tienen, por ejemplo, cuando analizamos los impactos del turismo, y es cómo realmente si el turismo se está beneficiando de esos recursos, y ya vamos a mencionar esos culturales, pero esos recursos en general que tiene un territorio, pues esa promoción y gestión turística está costando lo que es de beneficio para cada uno de los contribuyentes. Entonces la gestión turística suele ser en general en cualquier tipo de territorio una función pública. Teniendo en cuenta que es una gestión turística, miremos qué es una gestión territorial, patrimonial. Y dentro de esa gestión patrimonial hay una pregunta muy interesante que hacerse, y es cuál es el papel que juegan los bienes patrimoniales y los museos en el desarrollo turístico de un territorio. Aquí es donde es muy importante ver cómo esos recursos que son de ese territorio, que son para beneficios de sus residentes, de sus ciudadanos, como tal, pues empezaron a jugar un papel muy importante en el sector turístico, y donde empiezan a ser usados para poder tener un beneficio, como lo decía anteriormente, esas empresas del sector privado, y cómo también allí se empiezan a incluir los bienes patrimoniales y los museos también en ese desarrollo turístico, porque pasan a hacer, no dejar de parte, sino a tener un papel adicional dentro de la preservación de lo que es la historia y el patrimonio. Particularmente los museos, por ejemplo, pasan de tener ese papel, solamente ese papel, a tener un papel muy importante, a constituirse en una oferta turística de un territorio. Ahora, dentro de esa gestión patrimonial, pues hay unos antecedentes, y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, ahí en la fotografía que les he traído, en donde la restauración tiene que ver más, o la conservación de ese patrimonio va más orientado hacia la filosofía de la conservación y de la investigación. Entonces, en su momento no se consideraba la opción de poder explotar económicamente el patrimonio. Entonces, cuando no se considera, sino que su función esencial siempre va a ser conservarlo, investigarlo y guardarlo y preservarlo para entregarlo a futuras generaciones, pues son esos antecedentes en la gestión del patrimonio cultural. Pero ahora existe un nuevo enfoque que considera la atracción de visitantes, y que lo que busca es poder atraer un beneficio económico para contribuir a su preservación y mantenimiento. La imagen que también les muestro aquí es la muestra de ello, de cómo algo que se muestra como nuestra manifestación cultural, o algo que es para nosotros los payaneses muy importante dentro de nuestro patrimonio cultural, que es declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pues ahora tiene todo una orientación hasta poder atraer visitantes. Entonces ya podemos empezar a ver cómo utilizamos esas imágenes de esos bienes culturales, porque en sí no es solamente la parte, en este caso tangible, de lo que pueden ser estas procesiones, sino todo lo que hay inmaterial a su alrededor, cómo sirve en este caso de atractivo para poder atraer visitantes a la ciudad, y con esos recursos que se puedan generar de esa visita de esos turistas, pues que se pueda manejar esos recursos para la preservación y mantenimiento. Es así como hay dos diferentes enfoques en la gestión patrimonial, que son el enfoque social y el enfoque de marketing. ¿Ya? Y en ese enfoque social, aquí lo vemos en esa primera imagen, cómo realmente esas procesiones de Semana Santa son de patrimonio cultural e inmaterial, y en ese enfoque de marketing vemos cómo se utiliza eso para empezar a llamar un poco más de público. Entonces, ese enfoque social es un proceso un poco más de gestión de recurso cultural, cuyo objetivo pues es satisfacer las necesidades de sus diferentes públicos, y que sea lógicamente de forma rentable. Esos públicos serán los ciudadanos y los turistas. Ahora, en ese enfoque de marketing, que es una gestión un poco más privada, se basa más en la demanda de mercado, y tiene un objetivo que es maximizar los beneficios y el margen obtenido, ¿ya? Ahora, esa gestión de esos recursos culturales exige que hayan dos criterios muy importantes, que son la integralidad
y la sostenibilidad. Y hablamos de esa integralidad para los recursos culturales que deben ser gestionados por una persona, una única persona o varias entidades que se puedan vincular estrechamente para poder gestionar esos recursos culturales. Y los diferentes productos culturales, que sean capaces de ser gestionados para que generen una atracción, porque finalmente es lo que se busca entre la gestión turística del patrimonio cultural, es que haya una atracción y que esa atracción me traiga visitantes y que esos visitantes me dejen un recurso económico. Ahora, también es importante un criterio de sostenibilidad y es que los gestores de productos culturales se sirven del territorio y del patrimonio para desarrollar su actividad y su negocio. Por ello, entonces, no se puede mantener ajenos a la protección y conservación de todo lo que es el patrimonio. Esos recursos que son explotados para la parte turística deben ser obligatoriamente protegidos y conservados, porque recordemos que el principal propósito es que esos puedan transmitirse a generaciones futuras. Entonces es muy importante que los gestores culturales tengan muy en cuenta, o bueno, no solo los culturales, también los gestores a nivel turístico, en este caso del territorio, lo puedan tener muy claro. Y pues finalmente hay que tener esos dos enfoques, hay que llevarlos a una gestión coordinada y es comprender la misión de custodia y salvaguardia, pero sin dejar de un lado la atracción de visitantes. Entonces, para conseguir sostenibilidad a largo plazo, pues desde un punto de vista económico y ambiental, se requiere obtener rentabilidad, porque es que finalmente esa rentabilidad lo que me va a permitir es un recurso adicional que me permita conservación. Entonces, como conclusiones, pues esa gestión coordinada realmente, esa orientación o esa gestión turística del patrimonio no debe aislarse de ese beneficio social, ¿ya? El beneficio social siempre va a estar allí y es muy importante satisfacer las necesidades, en este caso, de los residentes, que son, o las personas que están articuladamente o están más cerca de ese círculo del patrimonio cultural. Y es muy importante que esa gestión también considere una orientación social del marketing para que pueda, como lo he venido diciendo durante la intervención, atraer ese recurso económico. Es muy importante que pueda aportar a la zona, esa rentabilidad que finalmente se vea reflejada en una mejor calidad de vida entre las personas que están o entre la comunidad en donde se encuentra ubicado ese patrimonio cultural. Muchas gracias. A usted las gracias por acordarnos precisamente eso, que todo este trabajo en fin es precisamente para mejorar la calidad de vida de las personas y también de todas las criaturas, toda la naturaleza que se pueda encontrar en un sitio, ¿verdad? Y creo que es muy interesante esta noción que nos planteas desde el principio de su intervención, de que pues estas son muchas veces, o sea, las atracciones culturales suelen ser del sector público y sin embargo los que reciben el beneficio económico son pues actores privados y que es interesante considerar siempre cómo aquellas que lucran sobre esos elementos culturales deberían de ser parte de la preservación, ¿verdad? Entonces ver de qué manera los incluimos creo que es clave. Entonces, bueno, seguiremos conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias, Ángela. Fue un inicio genial para nuestra jornada de hoy. Desafortunadamente seguimos sin saber de Benito, al no ser que Benito ha aparecido en algún momento. Benito, si estás por ahí, nos avisa. Y si no, creo que no está, entonces vamos a seguir adelante con el programa y darle la bienvenida a una querida amiga, además de ser especialista que voy a presentar ahorita. Josefina, ¿estás aquí con nosotras? Sí, hola. Hola. Sí. Josefina Pichardo Casanovas, aparte de ser mi amiga, es gestora de museos y colecciones, tiene una maestría en artes visuales con especialidad en diseño y producción de espacios expositivos por el Instituto Europeo de Diseño de Barcelona, y también es licenciada en diseño y decoración arquitectónica y diplomada en gestión de industrias culturales y creativas, relaciones públicas y desarrollo turístico municipal. Ha sido museógrafa en el Museo de Arte Moderno, directora en el Museo de Altagracia y gerente del Museo Arqueológico Altos de Chabón.
y actualmente coordina un museo privado que se llama Casa del Campo en La Romana, y pues precisamente hoy nos va a acompañar con algunas reflexiones sobre el papel de los museos para un turismo sostenible. Así que adelante, Josefina. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y participar hoy con nosotros. No, muchísimas gracias más bien a ti por crear este espacio. La verdad que es un tema bastante importante que nos afecta a todos los museos del mundo, igualmente en el sector turismo, que es el tema de la sostenibilidad. El tema que voy a trabajar, no sé si se ve bien la pantalla. Se ve perfecto, solo que no está ampliado todavía, pero sí se ve bien. Déjame ver. Ya, ahí se ve perfecto. Sí. Voy a tratar de cumplir con los 7 minutos. Bueno, el papel de los museos para un turismo sostenible. Voy a hablar en el caso de la República Dominicana. Justo estuvimos en este proceso hablando sobre el día de hoy, surgió que en República Dominicana se celebró la reunión mundial de la Organización del Mundial del Turismo de la OMT. Aquí le puse algunas imágenes de lo que pasó, fue el 16 de mayo pasado. Como bien saben, la OMT es el órgano de las Naciones Unidas encargado de integrar el turismo en la agenda global y defender el valor del turismo como un motor global del desarrollo global. Los objetivos de la OMT es mejorar la competitividad, asegurar prácticas de sostenibilidad e inclusión, diseñar políticas para reducir la pobreza, colaborar para fomentar la capacitación, buscar alianza con el sector privado y otras asociaciones para multiplicar su impacto. Lo cual me llamó muchísimo la atención porque va muy de la línea con el Día Internacional de los Museos, que también se celebró en la misma semana. En esta reunión surgieron los retos para la República Dominicana, que debe de superar para que su industria del turismo sea amigable con el medio ambiente y resiliente al cambio climático. Como pueden ver, los tres retos principales: reducir el plástico, transformar el sargazo, incentivar el turismo comunitario y organizar la gestión de los destinos. En el caso del plástico, ya a cuestión de días, ya en 2 destinos se prohibió totalmente el uso de plástico, que es la isla Saona y la isla Catalina, la cual quedan en la zona donde se encuentran, donde yo vivo y donde los museos en los cuales me he desarrollado. En el caso de transformar el sargazo, es un tema que es de preocupación en todo el Caribe, que es estas olas de algas que vienen, que impiden el disfrute de las playas. República Dominicana es un destino de sol y playa, y a diario hay que remover estas toneladas de sargazo. Entonces ya hay unos estudios, investigaciones, ya se está viendo cómo se transforma estas algas en combustible. Hay algunos estudios sobre cómo integrarlo en la agricultura, entre otros. Y el tema donde yo creo que más nos va a afectar positivamente a los museos es incentivar el turismo comunitario y organizar la gestión de estos destinos. Dentro de la parte de gestionar los destinos, ellos hablan mucho sobre el financiamiento y también sobre cómo crear iniciativas para fomentar dentro de las comunidades el desarrollo del turismo para que haya como un desarrollo sostenible. Ponen como ejemplo estas 2 imágenes de abajo, una de la excursión de Jamao, que es un lago, paseo en kayak, y la otra que son los 27 charcos de Damajagua. Ambos lugares no están en un punto turístico reconocido, pero han logrado destacarse y convertirse en referentes. Entonces, ¿cómo logramos integrar esta oferta de los museos a esto que ya vimos anteriormente? Como les decía, el Día Internacional de los Museos, este año, que celebra el Consejo Internacional de los Museos, eligió el tema Museo, Sostenibilidad y Bienestar, el cual entendemos va de la mano. El Consejo dice: los museos contribuyen de forma clave al bienestar y al desarrollo sostenible de nuestras comunidades, como instituciones de referencia e hilos conductores de nuestro tejido social común. Se encuentran en una posición única para crear un efecto en cadena que fomente el cambio positivo.
También dice que los museos pueden contribuir de muchas maneras para lograr los objetivos de desarrollo, desde el respaldo a la acción por el clima y el fomento a la inclusión hasta la lucha contra el aislamiento social y la mejora de la salud mental. En la República Dominicana, la Dirección General de Museos este año, dentro del marco del Día Internacional de los Museos, se celebró con el tema "Los museos son para todos", fomentando mucho el tema de la inclusión. Aquí pueden ver algunas imágenes. Este es un museo al cual estoy colaborando recientemente como directora, donde hicimos un encuentro con todos los líderes comunitarios. Aquí en la foto se pueden ver, participaron desde el director provincial de Cultura, el director provincial de Turismo, el cuerpo de bomberos, la junta electoral, la alcaldía, entre otros. Y el tema que trabajamos fue la accesibilidad afecta a todas las personas, porque entendíamos que un tema tan importante como este, para poder nosotros convertirnos como para que funcione el museo, debe funcionar la comunidad. El museo no puede funcionar solo. Tenemos que tener también la comunidad que vayamos trabajando al mismo nivel como está dentro de los objetivos también del Día Internacional de los Museos, que es abogar como los museos como agentes de cambio positivo, fomentar relaciones más cercanas entre los museos y sus comunidades. Para hacer sostenible el turismo en una región se deben fomentar, tomar en cuenta las necesidades del lugar e integrar las comunidades. Para esta reunión nos llamó mucho la atención que cuando convocamos a la Asociación de Artesanos, estos nos dijeron que tenían tiempo, que no hacían nada, que han dejado de hacer la artesanía y que se han dedicado a trabajos de oficina porque no les es rentable, porque no están llegando turistas a la zona, lo cual se ha convertido como un reto también para nosotros como museo. Aquí les comparto algunas estadísticas de la República Dominicana del primer trimestre de 2023. Los ingresos que tenemos de turistas son de 2.076.171, tanto vía aérea como por cruceros. De estos 2 millones y pico de turistas, a los museos estatales, que son en total 13 museos, 85.707 han ingresado, del cual podríamos decir que el 4.12% de los turistas que entraron al país en este primer trimestre visitaron nuestros museos. Quise hacer como una comparación de que realmente los ingresos nacionales fueron de 98.494, lo que significa que estos turistas representan el 47% de las visitas a nuestros museos estatales. En repetidas ocasiones escuchamos que los museos son un complemento de la oferta de turismo nacional, que se enfoca en sol y playa. Aquí les comparto el logo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, el cual ha viajado el mundo entero en las principales ferias de turismo, donde se puede ver el sol y la playa. El gran reto es convencer a estas grandes potencias del turismo a tomar en cuenta nuestros museos como parte de la oferta. Hemos identificado que el museo por sí solo no era suficiente y buscamos algunas alternativas como rutas. Hemos unido fuerza con otras instituciones para poder fortalecer la propuesta del museo. Otro tema que también preocupa en esta zona, sobre todo en los pueblos y las zonas rurales, es el tema del transporte, que les afecta a veces que lleguen autobuses e intervengan con la rutina de la comunidad. Entonces también es importante el tomar en cuenta de que se pueda crear como un espacio de estacionamiento y que las personas puedan hacer el recorrido caminando. Aquí es un ejemplo de un análisis que hicimos FODA a nivel del macroentorno de la zona, tomando en cuenta los factores económicos, social, sociocultural, tecnológico, político, internacional y medioambiental, con el cual llegamos a esta propuesta que hicimos en el 2016, que fue una ruta por el patrimonio artístico de un pueblo que queda cerquita de la zona de Punta Cana, que es el principal polo turístico del país, donde integramos tanto la iglesia como la alcaldía, la universidad también autónoma participó de este evento, y lo que se hizo fue una ruta donde las personas llegaban primero al Museo de la Altagracia, donde se les recibían. Aquí pueden ver algunas imágenes. Luego de aquí del museo, de que hacían el recorrido por el museo, íbamos a la basílica, donde el rector de la basílica nos
dio el permiso para subir al campanario, donde pudieron ver desde otro ángulo, por ejemplo, los murales de un artista importante de la historia del arte dominicano, una mejor visión del pueblo. Aquí se puede ver la basílica para que vean un poco más o menos la altura del lugar. También incluimos esta iglesia, que es una iglesia colonial de 1500. En el momento de la foto estaba en proceso de restauración, ya está lista. Y el Palacio Municipal, que es la alcaldía, el cual nos permitió acceder a este mural, que también es de otro artista importante de nuestra historia del arte dominicana, y inclusive nos prestó su auditorio donde se pudo discutir un poco sobre el tema del proceso de restauración de este mural. También integramos algunas zonas no, como barrios, nosotros le decimos del pueblo, donde las personas pudieron disfrutar un poco, compartir con la comunidad, comprarle algunos objetos, café. Y otro tema que quisimos integrar, que es la gastronomía, la zona donde se realizó esta ruta es reconocida a nivel nacional por la producción de leche y quesos, entonces incluimos también esto. También se incluyó otra persona que participó, que se me quedó la foto, fue la Asociación de Artesanos, que también se integró. Otros lugares que quedan cerca, que también ya es un proyecto más amplio que estamos en proceso de desarrollar, es integrar otros museos y sitios arqueológicos de la zona, buscando fortalecer esta oferta, ya que, como no sé cómo se maneja en sus países, pero en República Dominicana esta oferta de turismo se ofrece desde, o sea, cuando se compra el ticket de avión, se compra ya a dónde van a ir, a qué excursiones. Entonces, buscando crear como ese atractivo, hemos estado evaluando esas posibilidades de crear otras rutas alternas. Muchísimas gracias. A usted las gracias, Josefina. Súper interesante. Más bien, ahora más tarde le voy a formular algunas preguntas en torno a cómo se logra ese compartir, digamos, compartir las rutas, cómo se hace llegar la gente a los sitios arqueológicos, porque siento que pues son varias de las mismas, los mismos retos parece que se presentan en la República Dominicana como en Costa Rica. Así que muchísimas gracias. Por ahora volveremos a escuchar de ti más adelante cuando lleguemos al conversatorio. Gracias, Josefina. Seguimos entonces con Jesús. Jesús Iván, si ahí estás con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, Jesús tiene ahí una cuestión con el sonido, pero ahí se van a ir acostumbrando al sonido un poco, con un poquito de eco, pero no hay problema, se le entiende perfectamente. Jesús Iván Sánchez Sánchez es gestor de colecciones del Museo Nacional Guillermo Valencia y lidera la red de museos comunitarios campesinos en el Cauca. Es historiador y docente en las cátedras del programa de turismo y el programa de historia de la misma universidad, de donde se graduó con un magíster en ética y filosofía política. Es miembro de la Academia de Historia del Cauca y representante ante el Consejo Departamental de Patrimonio. Ha publicado y curado exposiciones sobre procesos judiciales, las historias de la independencia, propiedades rurales, memorias históricas y colectivas y el Ejército Nacional de Colombia. Actualmente trabaja con los museos comunitarios campesinos de Argelia, Casa Museo Perla del Micay, Casa Museo Un Paso por el Tiempo del municipio de La Sierra, con quien, por cierto, ganó el premio de Ibermuseos en Educación del 2022 y el Museo de Mujeres Campesinas de la Organización Federación Campesina del Cauca. Hoy nos acompaña precisamente para compartir sus reflexiones sobre la memoria y los museos comunitarios campesinos. Adelante, Iván. Jesús Iván. Muchas gracias por la invitación. Gracias por este espacio de las dos universidades. Agradecerles por la posibilidad de compartir estas experiencias que tenemos en Colombia en términos de museos. Bueno, les voy a hablar un poco como cuál es la perspectiva que nosotros tenemos de museos comunitarios en el Cauca, precisamente desde una mirada un poco
descentralizada, ¿no? Nosotros tenemos en el departamento del Cauca, que queda al sur de Colombia, digamos, una serie de museos que son oficiales y que están en las ciudades. Estos museos comunitarios se dan en zonas rurales desde las memorias de las comunidades. ¿Qué memorias las que están ahí, no? Los oficios tradicionales, la relación con el medio ambiente. Y aquí vemos una imagen de Edison Quiñones, ¿no? El departamento del Cauca siempre ha sido estigmatizado por temas de violencia y conflicto armado. Es uno de los lugares donde hay más conflicto armado en Colombia. Pero a pesar de eso hay actividades de reexistencia, ¿no? De nuevas formas de mirar el cuidado del medio ambiente, de intentar fortalecer los procesos de paz. Y entonces ahí están las comunidades haciendo procesos de reexistencia y construcción de memoria a partir de los museos. Entonces aquí les presento el departamento del Cauca. Dos visiones, una visión artística. Hay cosas que no se pueden decir, no se pueden hablar a través de los textos o las palabras, pero el arte nos ayuda a entender qué es lo que está pasando, o por lo menos a entrar en crisis. Les presento el Museo de la Perla de Micay, al sur del departamento del Cauca y al sur de Colombia. Queda ubicado aquí en el municipio de Argelia, y en ese municipio es considerado uno de los municipios con mayor conflictividad. Es un lugar donde hay alta producción de cultivos ilícitos, entre ellos la producción de hoja de coca. Entonces, hay unas comunidades campesinas que están haciendo un proceso de resistencia a partir de sus cultivos tradicionales, ¿no? Que no solamente es el cultivo del café, sino que también de otros cultivos como el maíz, el plátano. Entonces, el museo se convierte como un activador de memoria de todos esos saberes y conocimientos que siempre habían tenido. Entonces, aquí podemos ver dos elementos, ¿no? Uno, el ataque armado, una fotografía que está dentro del museo, que hace, digamos, los grupos armados en Colombia, en este lugar, como les comentaba, pero también los campesinos resistiendo frente a esa imagen. Y otro tema, ¿no? Cómo el mismo museo gestiona imágenes, hace un proceso artístico, donde antes se ubicaban en estos murales, se colocaban publicidad, publicidad política, las comunidades movilizadas por el mismo museo empiezan a dibujar, a pintar lo que piensan sobre su territorio. Otra imagen del territorio. Y aquí está, es el Museo Perla de Micay. Vamos a ingresar un poco a este museo. Aquí está el día de la inauguración y aquí están algunas de las salas, ¿no? ¿Qué hay en estos museos? Trabajos, oficios, paisajes, piezas que son tradicionales del cultivo del café para de esas comunidades. ¿Cómo se sostienen estos museos? En parte por el trabajo comunitario. Por lo menos cada campesino aporta entre 2 o 3 arrobas de café para el sostenimiento. Pero además están empezando, pues, se unen con nosotros que estamos acá en Popayán para presentar convocatorias. Entonces, este museo, la Perla de Micay, se ganó un premio nacional en Colombia, precisamente porque es un museo que está dentro del conflicto armado, enseñándole a niños y niñas que hay otra opción que esté por encima, que esté por fuera del narcotráfico, en caso del cultivo del café y los cultivos tradicionales. Y aquí está una pintura realizada por la comunidad. Y podemos ir mirando cómo la comunidad empieza a analizar ese paisaje dentro de estas piezas que están dentro del museo. Y aquí cómo también los mayores empiezan, los mayores de la comunidad, esos guardadores del saber y el conocimiento, se empiezan a ser retratados dentro del museo, a convertirse en estas piezas artísticas en objetos activadores de memoria, ¿no? Entonces ya no es los grandes líderes mundiales, sino hay que seguir a los mayores, ¿no? Porque son los que producen los alimentos. Entonces aquí lo vemos estéticamente construido este dibujo por las comunidades, pero acá ya, ellos en realidad. Miren todo lo que producen esa finca, ¿no? Por encima de ese monocultivo del narcotráfico que se da en Argelia. Entonces, el museo se convierte, uno, en un lugar donde los niños se forman, pero también donde la población de Argelia empieza a generar una serie de reconocimientos donde ir a reconocerse desde otra mirada que no sea la mirada estigmatizada que le ha hecho precisamente muchos medios de comunicación, que es la mirada del narcotráfico. Ahora nos vamos para otra parte, un poco más arriba, hacia el centro del Cauca, el Museo de la Sierra, un paso por el tiempo. Este museo tiene una característica. Aquí la lucha ya no es con el narcotráfico,
es más con los grupos insurgentes, pero sobre todo porque en este lugar, esta zona que le llamamos el macizo colombiano, es una estrella fluvial, donde nace el río Magdalena. Entonces las comunidades han desarrollado toda una serie de características en la lucha por el cuidado del medio ambiente. Entonces esta es una parte del museo y aquí lo más importante son, digamos, algunos elementos, ¿no? El paisaje, las lagunas, ese saber tradicional de las comunidades, pero sobre todo cuidar el agua en este sector. Aquí vemos algunas imágenes y hay un elemento que es muy interesante, cómo el museo genera a partir de todas sus prácticas pedagógicas temas de aviturismo. Entonces han llegado y han convocado a toda la comunidad para que ese campesino, porque ellos mismos hacen su crítica, hacen un proceso de reflexión, ese campesino que antes cazaba las aves, ahora ya no las case para matarlas, sino que a través de la fotografía las logre atrapar y logre hacer un proceso de concientización dentro de la comunidad, de concienciación del cuidado del medio ambiente. Entonces podemos ver aquí, entonces un grupo de aviturismo que está conformado dentro de los procesos pedagógicos que se hacen dentro de este Museo de la Sierra. Entonces donde están involucrados niños, niñas y jóvenes. Entonces aquí podemos ver todo el trabajo que ellos vienen haciendo, ¿no? De reconstruir las aves, lo que ellos están observando. Entonces ya el niño, dentro de ese proceso de formación del museo, ya no va a dañar a ir a matar las aves, sino que empieza a generar un proceso de cuidado del medio ambiente. Entonces, el aviturismo también ha traído no solamente a los pobladores de la sierra, sino que a los otros pobladores de la zona del macizo, pero también a extranjeros y personas de otros lugares, no solamente de Colombia, sino que también de Ecuador. Hemos tenido visitas de Alemania, de Uruguay. Entonces, ha traído mucha gente solamente a partir de esa práctica pedagógica que tenemos ahí. Miren, ese cambio, ¿no? Del campesino que cazaba al campesino que a partir del proceso de formación que se está dando dentro del mismo museo, el campesino que cuida el medio ambiente. Y eso es un gran cambio que ellos han realizado. Y aquí están algunas de las fotografías que se han rescatado a partir de ese trabajo. Este museo, como acá ustedes narraron muy bien, se ganó el premio de Ibermuseos en educación con este tema del aviturismo, una combinación, aviturismo, medio ambiente y el tema de memoria campesina. Esta es la gran biodiversidad que tiene Colombia y la gran diversidad que tiene el Cauca en tema de aves. Y desde ese punto de vista también está toda la cosmogonía de las comunidades campesinas, ¿no? El duende como el cuidador, un ser espiritual que cuida la laguna, que cuida la montaña, y el colibrí ahí como ese ser que protege y que protege la vida. Entonces, dos elementos. Y alrededor de ellos, todas las comunidades, procesos organizativos campesinos que han luchado contra las multinacionales, que quieren explotar oro en ese lugar, como las comunidades también se han movilizado contra esa forma de explotación minera. Y aquí tenemos a uno de esos pensadores que está siendo guardado dentro de estas comunidades, que es el maestro Adiel Ledesma. Aquí está. Y voy muy rápidamente para no agotarlos tanto. El tema de la Federación Campesina. Este es un museo muy interesante. Llega un momento en que nosotros empezamos a pensar, los museos campesinos no pueden seguir con la línea, digamos, de los museos digamos, de las ciudades. ¿Por qué? Porque tienen problemas de conservación, no tienen todos los equipos que tengamos acá, digamos, dataloggers, deshumidificadores, conservadores, restauradores. La idea de museos campesinos tiene que ser, no hay muros, no hay esos muros como nosotros los pensamos, sino que las piezas son móviles, no tienen esa durabilidad, sino que son objetos que activan la memoria, que activan la movilización y el cuidado de esa memoria. Y aquí tenemos, por ejemplo, este museo de Cajibío, que es el que estamos en ese proceso de construcción. Se puede ver el museo y alrededor del museo, como parte del museo, el cultivo, ¿no? Eso es algo que es integrador, como lo que ellos denominan módulos vivenciales, ¿no? Pero además hay una cuestión que es bastante interesante de este museo, ¿no? Que ha tratado de generar dentro de los niños que no hay que relevar a los mayores, sino que hacer complementariedad generacional. O sea, tenemos que comunicar ese saber, ese conocimiento, esa memoria tenemos que comunicarla. Y aquí está don Alejo, que es, digamos, uno de los fundadores de la Federación Campesina y ese museo. Y las mujeres, ¿no? Las mujeres como las cuidadoras del medio ambiente. Y a partir de eso,
en un taller que hicimos con ellas, cómo fuimos reconstruyendo la memoria de las mujeres y su papel en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de la familia, en el cuidado también de los saberes y conocimientos y del mismo movimiento político campesino que se da en el Cauca. Y aquí está, las mujeres fundadoras, ¿no? Las mujeres políticas dentro de ese museo. Las mujeres que ayudaron a conformar y resistieron contra muchas políticas que a veces son un poco hegemónicas. Mujeres que cuidan los saberes de los cultivos. Las mujeres que cuidan los ríos. Las mujeres que cuidan el saber de la cocina, los saberes de los alimentos. Es lo que podríamos llamar desde las comunidades campesinas, que se está hablando en todo el mundo también, la gastropolítica. Mujeres que cuidan el medio ambiente. Mujeres ambientalistas, campesinas. Y muchísimas gracias. A usted las gracias, Susiván, súper interesante y creo que para nosotros particularmente relevante porque Liberia es de una región, pues hay mucha ruralidad en la zona y creo que es muy inspirador ver todas las experiencias que nos presentas y pues me encantará escuchar un poco más sobre el tema cuando lleguemos a la parte de conversación. Para escuchar así un poco las respuestas y aún más reflexiones sobre cómo se montan este tipo de proyectos, cómo se logran estos proyectos, ¿verdad? Y cómo se logra que siguen caminando ya más allá de los conflictos sociales y el tiempo, ¿verdad? Cómo se mantiene estas iniciativas. Así que muchísimas gracias. Y vamos a seguir con la última ponencia que tenemos para hoy, al no ser que se haya unido Benito, pero creo que no se logró conectar nuestro colega cubano. Entonces seguimos con Tatiana. Tatiana, ¿estás por ahí? Hola. Muy buenas tardes. Hola, Tatiana Quevedo Mogollón es museóloga y actual coordinadora del programa de comunidades, accesibilidad e inclusión del Museo Nacional de Colombia. Tiene experiencia en formación de mediadores y voluntarios culturales, desarrollo de proyectos codiseñados con la comunidad para la interpretación multisensorial del arte y el patrimonio cultural. Ha colaborado en proyectos y encuentros museológicos en Colombia, en Chile, en México, en Brasil y en Estados Unidos. Su campo de investigación e interés particular comprende temáticas relacionadas con procesos incluyentes, construcción de redes de afecto, trabajo colaborativo, cuidado, autocuidado y accesibilidad cultural en entornos museológicos y artísticos en los que se involucren acciones creativas al servicio social. Y hoy precisamente nos va a compartir sobre patrimonios accesibles en destinos turísticos. Así que adelante, Tatiana, y nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes, perdón un segundo, ahí ya en mi pantalla. Todavía no, se está cargando, sí, ya. ¿Ahí mejor? Sí, ya lo vemos, gracias. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi saludo les envía mucho cariño en este momento desde Bogotá, Colombia. Primero quiero agradecer la invitación a dialogar con ustedes a un país hermano que es Costa Rica, que nos une también muchas tradiciones indígenas. También es muy grato escuchar a Josefina y sobre todo a Jesús, porque realmente tengo que confesar, como colombiana desconocía esto que estaba pasando en Colombia y es muy grato, y en este momento envío todo mi respeto y mi cariño a la comunidad del Cauca que siempre nos está enseñando. Son unos grandes maestros para nosotros. Jesús, muchas gracias. A Laura también, que fue la gestora de esta iniciativa, y sin más preámbulos, si les parece, empecemos y hablemos entonces un poco de los patrimonios accesibles. Al igual que como nos lo recuerda Josefina, asegurar la inclusión es un objetivo ahorita de la Organización Mundial de Turismo, que está concatenado con la ONU también y los pactos que van para el 2030.
Y entonces aquí nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Yo me tomé el atrevimiento de meterme a DICOM Costa Rica, que es la cuenta de Instagram, para que miremos un poco esto cómo se baja en términos de los museos. Si bien tenemos la Organización Mundial de Turismo, también en el campo museológico tenemos algo que se llama el Consejo Internacional de Museos, donde Costa Rica, Colombia, Perú, bueno, toda Latinoamérica hace parte. Y el año pasado se votó por una nueva definición de museos, donde cabe el momento de hacer una pausa y decir, Latinoamérica estuvo muy presente en todos estos procesos, desde Costa Rica también, para construir colectivamente esta definición. ¿Qué tiene que ver con la accesibilidad? Que ahora hace parte de la definición de museos. Vamos a ver lo que dice accesibles e inclusivos. Entonces tenemos dos premisas. Uno, la práctica de la inclusión desde la OMT y museos accesibles e inclusivos desde el Consejo Internacional de Museos. Bajo ese panorama, los museos, muchos museos, y en este momento me va a permitir contar parte de la experiencia de vida que he transitado en los museos, estamos hablando en términos de accesibilidad e inclusión social. En eso entonces hemos aprendido unas premisas. Y es que debemos como equipamientos culturales propiciar el acceso. Entonces, digamos, si lo traducimos en términos turísticos, que podamos propiciar el acceso de la comunidad con discapacidad a estos entornos. Aquí estamos viendo un ejemplo de un espacio escultórico al aire libre, donde van muchos turistas, pero casi no accede la población con discapacidad. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo en alianza con una fundación se permite el acceso y así también decodificamos un poco la intención de que el turista, porque nos pasa mucho en Colombia, solo es el de afuera, sino que también hay turismos internos y comunidades internas que en este momento no están accediendo a una oferta turística, a una oferta cultural, a una oferta museológica. En este transitar de qué es ser accesibles e inclusivos, hemos aprendido también que cualquier apuesta, cualquier estrategia, cualquier acción en el marco de la accesibilidad e inclusión, gracias a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, debe ser codiseñada. Es decir, si estamos pensando en cómo hacer unos ajustes razonables para que la comunidad, por ejemplo, con discapacidad visual, como es el caso de la foto, pueda acceder a estos escenarios culturales, debe ser codiseñada con la misma comunidad con discapacidad visual. Eso es fundamental en todos los procesos. Si, por ejemplo, queremos hacer una ruta de turismo accesible e incluyente, entonces debemos dialogar con un coequipero. Bien puede ser una fundación, una institución, el Estado, pero que sea un coequipero en términos de accesibilidad e inclusión y no asumir y pensar nosotros por el otro, creyendo que sabemos qué es lo mejor para ellos, sino con ellos. Un poco también como nos lo cuenta José, que es con la comunidad, o como el acceso a la comunidad que también nos aborda Josefina. Están dialogando directamente con la comunidad. En ese orden de ideas también hemos aprendido que la accesibilidad y la inclusión no solo es para las personas con discapacidad. En el momento en que nos pensamos en clave accesible, esa multisensorialidad beneficia los sentidos de todos y todas. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de unas réplicas táctiles que no están siendo activadas para las personas con discapacidad, sino para, por ejemplo, en este caso, personas que tienen visión 20/20, pero que también están haciendo uso de estos detonadores que fueron en un inicio pensados para las personas con discapacidad. Entonces aquí se amplía el espectro y ya no solo empezamos a hablar de un nicho poblacional. Esto también nos lleva a otro punto, y es que en términos de accesibilidad e inclusión ya no solo estamos hablando de, por ejemplo, un ajuste razonable para hacer una rampa, para que puedan acceder las personas en silla de ruedas, de ajustar las alturas, de, por ejemplo, en el caso del turismo, tener un bus
con un confort para que puedan entrar ciertos elementos que ayudan a la movilidad de ciertas personas con discapacidad física, que pueda, por ejemplo, tener unas tomas de luz por si hay comunidades que tienen que utilizar oxígeno, eso es lo físico, ¿cierto? Pero también hablamos que la accesibilidad y la inclusión es una experiencia. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de una experiencia para personas con o sin discapacidad dentro de un museo. En ese orden de ideas, hay una premisa importante y es que el turismo accesible debe ser colectivo. No, los museos por un lado, el turismo por el otro, la comunidad con discapacidad en otro escenario, sino que es una corresponsabilidad de todos y todas. Más allá que lo diga el ICOM, más allá de que sea una apuesta de la OMT, empieza a convertirse en un valor, al igual que la paz. Es decir, un proceso y una corresponsabilidad ciudadana. En ese orden de ideas, ¿qué podemos hacer en la práctica? Por ejemplo, ¿con qué podemos empezar? Identificando rutas de acceso. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos ofrecer un servicio más accesible e incluyente, podemos identificar una ruta de acceso a esos equipamientos culturales. ¿Qué más podemos hacer? Podemos identificar dispositivos de información. Cosa que si nos encontramos en ese escenario, nosotros como operadores turísticos, asesores, podamos también identificar qué está pasando en esos entornos y cómo la comunidad con discapacidad puede acceder a esos entornos. Aquí tenemos un ejemplo de esculturas al aire libre del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, donde la ficha técnica está en tinta en español, en código braille, tiene video en lengua de señas colombianas y tiene una audiodescripción. Pero muchas veces no se usa porque no se sabe que existe. Entonces nosotros también podemos contribuir a difundir esa información acercándonos y preguntando cuáles son los dispositivos de información que existen. Otra apuesta que hemos aprendido es a trabajar en colectivo, como lo mencionaba anteriormente. Entonces aquí, por ejemplo, nos unimos 3 entidades, 2 museos y el Centro de Rehabilitación del Adulto Ciego para hacer una colaboración y permitir una experiencia práctica para personas con o sin discapacidad. Porque así estamos en la vida, así estamos en la calle, no a la derecha van las personas con discapacidad visual y a la izquierda, entonces vamos los que sí estamos viendo. No, el entorno de la vida misma no está separado. Y por eso entonces la apuesta es que, por ejemplo, si pensamos en una ruta turística, no sea solo ruta turística para personas con discapacidad, sino que realmente podamos permitir una experiencia que integre a la ciudadanía. Y ahí ya estamos hablando de una corresponsabilidad y una sostenibilidad social que también tiene tanto el turismo como los museos. Ahí entonces, en ese, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues la invitación inmediata, en este momento ustedes me corrigen si esta imagen está mal, yo me metí por internet, es ir al equipamiento cultural más cercano que tengamos en este momento en Liberia. Es ir y preguntar qué están haciendo. Es ir y consultar en los sitios culturales, en los sitios arqueológicos, en los museos. Salir y preguntar qué opciones tenemos para hacer accesibles e incluyentes. ¿Qué hay en términos de accesibilidad e inclusión? Y si llega a pasar que de pronto encontramos que no hay una oferta, que no hay dispositivos de comunicación, que no hay unos ajustes razonables de diseño, por lo menos enunciarlo, es decir, si no llega a existir, yo estoy hablando de un supuesto, desconozco qué está pasando en Costa Rica y en Liberia y sería maravilloso ahorita escucharles. Es si, por ejemplo, llega un entorno museológico y no hay una oferta, el operador turístico al preguntar si existe ya deja la duda ahí. Y empezamos entre todos a buscar soluciones, porque es una apuesta política, es un valor, es una actitud. Y si llegan y preguntan al equipamiento cultural,
puede que de pronto el equipamiento cultural diga, ay, no, yo no tengo nada, vamos a inventarnos algo colectivamente. Entonces, si hay, maravilloso, porque lo vamos a conocer con qué herramientas cuenta el Museo del Equipamiento Cultural, el sitio turístico, que podemos poner a beneficio de circulación de la ciudadanía. Y si no llega a existir, la simple pregunta empieza a ser ya un gesto de corresponsabilidad colectiva, porque la inclusión y la accesibilidad se resuelven en colectivo. Así entonces, yo acabo de tomar una foto de nosotros mismos para que recordemos que la accesibilidad, la inclusión social en los entornos colectivos son corresponsabilidades. Y en este momento abrimos las puertas desde el área de comunidades, accesibilidad e inclusión del Museo Nacional a apostarle a este ejercicio, bien sea en Costa Rica, bien sea en Colombia, porque la ciudadanía está en todo el territorio. Y si de Latinoamérica hemos aprendido a trabajar en comunidad, trabajemos en comunidad también para la accesibilidad y la inclusión. Entonces aquí cuentan con nosotros, cuentan con una servidora más para que le echemos cabeza, para que creativamente busquemos soluciones y podamos, más allá de cumplir el objetivo de la OMT, el objetivo del ICOM, beneficiar los sentidos de las personas con o sin discapacidad. Muchas gracias. A usted las gracias, Tatiana. Verdaderamente un cierre a las ponencias bastante emocionante e inspirador. Nos vas a hacer buscar las respuestas y si no, por lo menos plantear las preguntas. Así que pues me parece el enfoque bastante especial. Y me gusta mucho considerar que en todo momento hay que pensar tanto en las personas como siempre pensamos en las personas sin discapacidad necesariamente y después es como un agregado el de las personas con discapacidad, pero que eso debería de ser un constante, ¿verdad? Y pensar en ambos segmentos sociales como uno solo, porque todos somos parte de la ciudadanía, como dijiste. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes que aquí nos acompañan. Si lo que vamos a hacer ahora es abrir a un poco de diálogo entre los estudiantes y los ponentes que están acá. La verdad es que hay varias preguntas que han planteado los estudiantes. Ustedes no ven las preguntas acá porque me los han pasado por otro medio, pero sí voy a invitar a los mismos estudiantes a que formulen sus preguntas, por favor, a los ponentes, porque sí creo que hay muchos, yo tengo unas también, pero creo que las preguntas de los mismos estudiantes son bastante, nos van a permitir abordar muchos temas que me interesan que podamos hablar. Así que creo que voy a cederle la palabra primero a Fer Romano. María Fernanda Romano, ¿estás aquí con nosotros? Ahí la veo. Si puedes abrir cámara, porfa, me encantaría. Creo que su pregunta es una sumamente valiosa para todos nosotros, así que adelante. Y si pudiera volver la carita, mejor. No le dé pena, todo bien. Bueno, buenas tardes a todos. Primero darle gracias a todos porque la verdad que sí ha sido muy enriquecedora todas las opiniones. Y mi pregunta sería la siguiente. Mi pregunta es, ¿cómo sería un modelo de negocio sostenible ideal aplicado en los museos? Es decir, ¿qué debería de tener un museo para que sea sostenible? No sé, tal vez ahí podríamos, no sé si alguna de ustedes quisiera responder. Jesús Iván, usted también que trabaja con los museos comunitarios, que creo que es clave pensar en cómo deberíamos de pensar en este modelo de gestión sostenible, pero o sea, la parte financiera de esto, ¿verdad? ¿Cómo se paga
por estos esfuerzos que tantos de nosotros nos dedicamos a hacer, pero que cuestan plata, ¿verdad? Y entonces no sé si Ángela podría tener, como ella trabaja también en la parte de negocios, ¿verdad? Es máster, es MBA, entonces tal vez por ahí nos pueda pues comentar un poco cualquiera de los ponentes que quisiera compartir. Sí, Veo a muchas Ángela que tal gracias. vez sí nos tiene una respuestita, así que adelante, Ángela. Sí, pues es una pregunta muy interesante y muchas gracias por hacerles. Es una pregunta muy recurrente, digamos, entre los grupos de estudiantes, y yo voy a dar mi opinión desde la parte de gestión, o sea, desde mi perspectiva, más de gestión cultural, de gestión de organizaciones culturales, porque a lo mejor el punto de vista, por ejemplo, del profe Jesús Iván por su formación puede ser otro perfectamente, o la profe Tatiana que nos acaba de exponer puede ser otro. Entonces, digamos que mi opinión es que, y se deja muy claro, es que los museos, si bien son organizaciones culturales, lastimosamente ellas por su misma naturaleza, no podemos hablar de organizaciones, digamos, con ánimo de lucro, es decir, no quiere decir eso que tengan ánimo de pérdida, sino que es muy difícil nosotros mirar rentabilidades dentro de organizaciones como museos, porque los mismos museos para su sostenimiento necesita de un recurso muy grande que generalmente algunos, y pues afortunados que son, por ejemplo, museos privados que pueden tener, digamos, ese recurso y que pueden tener, digamos, la solvencia cada mes para poder pagar, por ejemplo, a su personal, el mantenimiento, todo lo de la conservación de las colecciones y demás. Pero para otros museos, por ejemplo, los públicos, que dependen, por ejemplo, de los ministerios de cultura de cada país, pues sí, les inyectan un recurso y ellos se sostienen. Entonces, como el modelo de los museos realmente es un modelo en el que les permite como cubrir, de lo que yo conozco, cubrir un poco sus gastos y que llegamos a hablar de rentabilidad, algo así, muy difícil, aunque sí hay museos que, lógicamente, museos ya que conocemos muy famosos a nivel mundial que tienen que tener unos ingresos altísimos por la cantidad de turistas que llegan, pero en nuestro caso, por ejemplo, si lo vamos a llevar a la ciudad de Popayán, o en algunos casos en Colombia, nuestros museos no es que sean rentables, es decir, el dinero que reciben por los visitantes no va a ser nunca, jamás van a superar, digamos, todo lo que necesitan en gastos y por lo tanto podemos hablar de una rentabilidad. Sí deben ser, y ya pasándonos, digamos, al ámbito de la sostenibilidad, sí deben ser sostenibles, es decir, se puede plantear un museo un modelo de gestión turística para los museos, es decir, cómo los museos yo los puedo manejar de una forma que pueda atraer más turistas y me pueda traer más recursos. Sí podemos traer más recursos, pero a no ser que seamos un gran museo como por ejemplo el de arte de Nueva York o el Guggenheim en Bilbao o el mismo Louvre en París, pues son museos realmente, que esos son museos realmente que sí serían rentables por la cantidad de turistas y de visitantes que les llega a diario y por lo que cuesta, pero asimismo gastan, o sea, no podemos mirar, digamos, un museo como un modelo de negocio. Pero tu pregunta es muy interesante y como te digo, te la respondo desde el punto de vista de la gestión y de lo que conozco de los museos de gestión, pero sí, por ejemplo, me parecería interesante una opinión desde el punto de vista de, por ejemplo, del profe Jesús Iván, que por su formación pues puede tener otra mirada. Muchas gracias. Sí, gracias. Más bien le iba a tirar precisamente a Jesús Iván la pregunta y no sé si Josefina tal vez tendrá, pero sí comentar el hecho de que, por ejemplo, nosotros acá en Costa Rica son muy pocos los museos que reciben fondos estatales y entonces cuesta y mucho menos, o sea, un museo comunitario no. Entonces creo que esas son las preocupaciones que tienen los estudiantes, porque ven la importancia de estos espacios y sin embargo no nos queda claro cómo se puede gestionar financieramente esa responsabilidad. Entonces no sé, Jesús Iván, cómo es que se logra hacer allá. Bueno, aquí lo que está, digamos, lo que está sucediendo en el Cauca. Al comienzo, cuando se pensaron los museos campesinos, no fue una iniciativa ni, digamos, institucional o departamental. Fueron las mismas comunidades las que plantearon la idea de creación de museos. Y la pregunta que ustedes están haciendo, y bien lo plantea la profe Ángela, es
¿Cómo sostenerlos? ¿Qué encontramos nosotros? Uno, es que el museo no debe ser una entidad que esté aparte de una asociación comunitaria. Estos museos pertenecen a asociaciones comunitarias organizadas jurídicamente. Por ejemplo, hay una línea que tiene estos museos. Casi todos los museos son museos construidos a partir de asociaciones comunitarias que producen café. Entonces, han unido el museo como tal a sus fincas cafetaleras. O sea, el museo es una extensión de las fincas cafetaleras y entonces están generando otros procesos de servicios turísticos como los módulos vivenciales. Tú ves en el museo una parte de lo que vas a ver en esas fincas, vas a experimentar lo que es ser campesino. Ese es un primer elemento. Lógicamente es difícil porque no reciben recursos públicos, no reciben recursos institucionales si no participan en convocatorias, que eso es lo que vamos a hablar ahora. El segundo tema es que los museos se convirtieron en lugares para hacer procesos y rondas de negocios sobre el tema del café. Entonces, llevan a las personas a hacerlo, digamos, a las instituciones, gobierno, empresas internacionales, a hacer la ronda de negocios allá dentro del museo. Una de las cosas que más les explicaba a ellos era, miren, si ustedes van al museo, que se sienta el olor de café. Si ustedes van a vender café, necesitamos que se sienta el olor de café. Ese es un tema que es interesante. Y un factor que es mucho más importante es que la comunidad sostiene el museo, no por el hecho de que les sea beneficioso económicamente, sino porque el museo fortalece la identidad campesina. ¿Por qué? Muchos de los estudiantes, por ejemplo, muchas de las personas que están ahí, los campesinos, se están yendo para las ciudades, se están dirigiendo para las ciudades. Entonces, al irse para las ciudades, terminan estudiando diferentes carreras que los alejan del campo. El campo en Colombia, para el caso en Colombia, se está quedando sin campesinos. Entonces, lo que hacen estos museos es hacer talleres de formación, fortalecer la identidad campesina y decirle, mire, no, es que también ser campesino es valioso. Y se puede ser campesino y ser profesional. Yo me considero campesino. Yo trabajo con comunidades campesinas, pero también soy campesino. Entonces, el papel del museo es mucho más político que económico. Genera gastos. Pero para las comunidades, hacer estos museos es decirle y fortalecer esa identidad campesina que se está perdiendo, porque precisamente el campo en Colombia se está quedando sin trabajadores, sin personas que estén, que hagan el ejercicio de la labor del cultivo, la siembra del cultivo y la cosecha de café. Entonces llegó un momento en Colombia en que no había quien hiciera cosecha de café. Entonces, esto cambió, los museos fortalecen la identidad y hace que le dice al estudiante, mire, no se vaya, no se vaya, acá podemos, usted como profesional puede seguir siendo profesional, pero también tenemos que mantener la comunidad campesina, porque si desaparecen los campesinos en Colombia, también desaparece la comida en las ciudades. Y eso nos dimos cuenta en la pandemia. Eso fue el golpe más fuerte. Teníamos una cantidad de gente encerrada. ¿Quién estaba abasteciendo de comida a las ciudades? Los campesinos. Entonces, la sostenibilidad de los museos no hay que verla solamente en el ámbito económico, fortalece la identidad campesina y hace que las comunidades se apropien de su territorio, se apropien también de su propia estructura organizacional o sus organizaciones, pero también de sus actividades productivas. Entonces, ahí donde uno le puede ver la sostenibilidad al tema de los museos campesinos. Yo tampoco lo entendía. Ahora en temas de conservación, eso es muy importante. Por eso yo les decía a ellos, miren, no podemos tener piezas que son costosas. Allá se encuentran piezas arqueológicas, piezas antiguas también dentro de las comunidades, pero muchas de estas territorios hacían parte de las haciendas, bueno, de las haciendas coloniales. Pero ¿qué sucede? Que hay que pensarse los museos campesinos y sus piezas no solamente en aspectos de durabilidad, sino como artefactos que ayuden a activar la memoria, fortalecer la identidad y que incluso para las comunidades campesinas, en estos casos de los museos, y ya termino ahí muy rápidamente, se convierten esas piezas en producciones propias de las comunidades y eso hace que el museo se esté renovando constantemente y esté renovando sus piezas, al tiempo que también se van renovando los espacios y se esté renovando la curaduría. Eso lo hablo un poco de ese aspecto porque es lo que he aprendido, digamos, en el programa de fortalecimiento de museos que hago parte y el Museo Nacional Guillermo Valencia, que me olvidé nombrarlo a veces, que es donde yo trabajo y también el Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias, Josefina. Sí, bueno, yo
he tenido otra experiencia, va de la mano, pero por ejemplo, he tenido la oportunidad de crear planes de negocio para museos y básicamente es súper difícil lograr que un museo sea autosostenible, porque como bien decía, no recuerdo si Jesús o Ángela, mientras mayor es como o sea, el flujo, sube el requerimiento de la inversión básica. O sea, por ejemplo, en mi caso, en el Museo de la Altagracia, que es un museo privado, pero dependiente de la iglesia y de una fundación, yo me propuse por lo menos como llegar, no a hacer completar totalmente, pero llegamos un mes y logramos pagar todos los gastos de la autogestión. Nosotros trabajamos mucho lo que es la tienda, el gift shop, que fue artesanos de la comunidad. Es una manera de integrar a los artesanos que a veces no tienen el espacio, entonces el museo le puede ofrecer ese espacio. También, pero artesanos desde que trabajaban la madera, que trabajaban la joyería, así como ustedes tienen el jade en Costa Rica, nosotros tenemos el Larimar, y conseguimos algunos artesanos de la piedra y vendíamos también en el gift shop esas piedras. Con el tema religioso logramos hacer como que algunos rosarios, crucifijos, la Virgen de la Altagracia, etc. Otro punto que trabajamos, pero no me sentí conforme, pero bueno, lo intentamos, fue la cafetería, que también ahí promovimos mucho lo que es la gastronomía local. Yo tenía un proyecto de que se pudiera como alquilar a alguien de la comunidad que pudiera ser quien se encargara y simplemente como que el museo recibiera 1% por el uso del espacio. Otro que incluimos en el plan de negocio fue el auditorio. Resulta, no sé cómo pasa allá, pero en las zonas rurales, aquí en los pueblos, a veces no tienen el espacio para reunirse. Entonces nosotros hicimos acercamiento con diferentes grupos de la comunidad, la asociación de mujeres, qué sé yo, de arquitectos, los grupos de historiadores, y le presentamos el espacio del museo como una alternativa para sus reuniones. Y llegó un punto que no había una reunión en el pueblo que no fuera en el museo. Entonces también eso aumenta el flujo, porque más gente va, entonces se toman un agua, se toman un refresco, se enteran, tienen que comprar un regalo, ay mira, aquí hay un rosario, y compran el rosario. También hicimos otro plan, dentro del plan de negocio incluimos la lectura, hicimos una pequeña librería, y una vez al mes se ponía a circular un libro. Algunos eran escritores de la comunidad, y también lo alternábamos con historiadores, escritores que venían de otro punto del país, y logramos un mes cubrir los gastos. Fue súper difícil, aparte de que con la tour operadora uno logra unas negociaciones de que lleven el turista fijo, y ya uno tiene un plan de que sabe que los martes a tal hora llega el grupo de los rusos, el miércoles a tal hora llega el grupo de los alemanes, entonces ya uno ahí también ya tiene como eso establecido. Pero en el caso de los museos estatales, tienen como un funcionamiento un poquito diferente, porque los ingresos no se quedan en el museo, sino que van al Estado y el Estado los redistribuye. Entonces eso hace que sea muchísimo más difícil en los museos del Estado lograr la autosostenibilidad. Y de igual modo, ahora mismo estamos trabajando la alternativa de quizás hacerlo a través de la creación de la Asociación de Amigos del Museo, y que algunos de esos ingresos que lleguen a la asociación se queden para la conservación de la colección. No sé si responde más o menos tu pregunta, pero y tomando en cuenta, claro, lo que todos han dicho, los museos son sin fines de lucro. Lo que se busca es por lo menos crear un fondo para sostener, y que en cualquier emergencia que haya, hay cómo resolver. Pero lo que queda claro es que es bastante difícil y es una lucha continua. Y qué interesante escuchar que no somos el único país al que todo vuelve a las arcas del Estado. Yo pensé que era una cosa de nuestro país, pero vi que tanto Tatiana como, bueno, Josefina lo dijiste, sobre República Dominicana, Costa Rica, Colombia, todos tenemos esa práctica que no tiene sentido, pero bueno, así es.
Muchísimas gracias por las respuestas de la pregunta de Fer y gracias Fer por plantearla, que creo que es un tema importante con respecto a la sostenibilidad misma de los mismos museos. Tengo a varios que han hecho preguntas que me parecería interesante que los plantearan. Entonces voy a llamarlos, son preguntas un poco más específicas. Entonces, Leslie, ¿estás por ahí? Sí, profe. Hola, Leslie. ¿Quieres Hola, plantear profe. una pregunta, porfa? Y si la podemos Sí, ver claro. mejor. Sí, ya me estoy ubicando en un mejor lugar. Ok, perfecto. Listo, no sé si me ven ahí. Sí, sí. Hola. Hola, profe. Mi pregunta era, Josefina había planteado como unas estrategias como para atraer a las personas a los museos, que realmente me pareció muy interesante porque aquí, pues, como hablamos anteriormente, pues en Costa Rica y en Liberia no hay como una estrategia como muy avanzada o algo como muy estructurado para atraer a visitantes a los museos. Entonces era como que si esas estrategias han sido factibles para poder atraer más gente y pues traer más atención para los museos, más visitación o les ha servido o qué otras cosas han tenido que implementar. Sí, y que la pregunta, para mí yo tenía una pregunta similar, que entonces Josefina puedes abordar lo que es cómo compartieron esa ruta. La ruta que mencionaste desde el 2016 y que creo que va de la mano con lo que habla Leslie, cómo se atraen esos turistas a que lleguen. Bueno, aquí se maneja mucho a través de clúster. Por ejemplo, a un acercamiento, por ejemplo, al clúster de la región de Punta Cana, el otro pueblo turístico que es la Romana Valladolid. A través de ellos se promueve las ofertas y ya luego a los turoperadores. Y entonces ya directamente con los turoperadores, de igual modo, a ellos les conviene. Al principio todos decían, es que me cuesta más llevarlos a ese lugar que el beneficio, o sea, porque para que vayan a ver un museo es tiempo, ellos no tienen tiempo y además el gasto. Entonces, al crear esta unión entre otras instituciones, fortalecer la oferta, ya a través de los clústeres y de los mismos turoperadores, se fue poco a poco. Luego ya publicidad en los aeropuertos, por ejemplo, en las zonas turísticas. Yo personalmente iba y distribuía a los taxistas, no sé, no recuerdo en Costa Rica, en Liberia si tienen ese tipo de taxista para turistas. También siempre se le hacía como que la propuesta, se le contaba la oferta y así poquito a poco se fue promoviendo y yo considero que ha ido bien. No sé, las estadísticas como más o menos las que presenté, estamos hablando ya de un 4 y pico% de esos turistas que ya están visitando los museos, que casi es el 50% de la visita que se recibe. O sea que creo que se ha ido logrando poquito a poco. Además de que el sector privado se ha interesado muchísimo. ¿Y cómo eso? ¿Por qué En se lo han interesado del sector privado? Bueno, porque aparte de que, por ejemplo, los dueños de hoteles están fortaleciendo su oferta y están cumpliendo con una serie de requerimientos. Por ejemplo, recientemente me han llamado hoteleros que quieren hacer donaciones al museo porque tienen que cumplir con una cuota de sostenibilidad. Entonces, a ellos mismos les conviene ir poquito a poco incentivando, creando como esa responsabilidad social a nivel de las comunidades que rodean esos pueblos turísticos. Pero, Jesús Iván, ¿ustedes cómo logran atraer turistas o atraer visitantes a los museos comunitarios, campesinos? Bueno, ese es un tema bastante complicado. Como bien empecé expresando, son territorios de alta conflictividad armada. Se está implementando dos estrategias. Estamos probando porque, como decimos, ¿no?
no todas las personas de la comunidad, o sea, los directores son, primero, los directores de los museos son los mismos campesinos, ¿no? Eso es algo que hay que tener en claro. Yo solamente soy un mediador, trato de ayudarles a formular los proyectos, estar con ellos, haciéndoles asesorías. Entonces, lo que hemos hecho es que primero orientar los museos a que se conozcan dentro del territorio, dentro de la comunidad. Como decía muy bien el tema de Argelia, ¿no? Hay un grupo de campesinos que trabajan el tema del café y hay otros grupos también que podríamos denominar campesinos que trabajan con el tema del cultivo de la coca. Entonces, primero atraer a estas comunidades que conozcan el museo y para el tema de la sierra, por lo menos para el tema de Timbío, perdón, de Cajibío, para esos 3 municipios, lo que estamos trabajando es un tema más desde el lado virtual y generar unos, digamos, algunas actividades puntuales pedagógicas que tienen que ver con el museo. Por ejemplo, salidas desde Popayán, porque es que aquí las distancias son muy grandes. Estamos hablando, solamente para ir al Museo de la Sierra son 3, 4 horas y para ir al Museo de Argelia son 7, 8 horas de viaje por carreteras demasiado complicadas. Entonces, lo que estamos haciendo es, uno, trabajando de la mano de las comunidades allá primero, gestionando allá en el territorio, y lo otro es empezar a generar todas unas actividades virtuales que permitan que se conozcan los museos. Entonces ya estamos empezando a trabajar para este año todo el tema en la red de museos comunitarios campesinos, en la posibilidad de hacer una página web donde haya una interacción, ¿no? Un conocimiento, incluso hasta guías. Si algo nos dejó la virtualidad, fue ese intento de poder crear estas virtualidades a partir de los museos campesinos, ¿no? El otro es que la universidad, por ejemplo, las universidades vayan a estos museos campesinos a hacer sus prácticas. Eso es algo que estamos tratando de incentivar con algunas universidades privadas. Ya estamos trabajando también con la Universidad del Cauca, con la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, en que se puedan empezar a traer estudiantes a esos lugares cuando las condiciones sociales, políticas, económicas se puedan dar para la seguridad de estos estudiantes. Pero es un tema muy complicado. El tema de la accesibilidad de los museos va mucho más allá en estos territorios. Pero, como dije, ¿no? Lo primero es que estos museos quieren es mostrar otra cara de estos territorios que se han sido estigmatizados desde como zonas rojas. Tatiana, adelante, porfa. Gracias, Iván. Susiana. De pronto solo para complementar lo que han abordado y también esta premisa muy importante que nos da Ángela, que los museos, si bien son instituciones que no son de ánimo de lucro, pero que no son con ánimo de pérdida y que también incrementar las visitas contribuye a todo este ejercicio de sostenibilidad. Curiosamente, y en este momento que ahora estoy en el Museo Nacional, podemos llegar a tener 4.900 visitas en un domingo cuando la entrada es libre. Entonces ahí la pregunta también va a si, por ejemplo, no tenemos un plan exponencial de cómo queremos que tanto la ciudadanía, el turista, interactúe con nosotros, una mala práctica podría ser simplemente recibir, pero no pensar en la experiencia que está viviendo la comunidad dentro del museo, ¿sí? ¿Hasta qué punto tener tantas personas en sala genera una experiencia realmente significativa? ¿Hasta qué punto puede pasar lo que pasa en este momento cuando vamos al Louvre a ver a la Mona Lisa, que hay tanta gente que la experiencia en sí misma se pierde? Y siento que, y perdón repetirlo tanto, pero Latinoamérica ha aprendido a cuidar su comunidad, hemos aprendido a tejer museos comunitarios. Y también hay que cuidar el encuentro con el otro, porque ya no lo estamos viendo como una cifra, ya no estamos viendo a ese otro como un visitante o simplemente como un mero público, ya lo estamos leyendo como una comunidad. Entonces, la comunidad y los turistas son comunidad también, y no solo ese que me deja el dinero al museo. Entonces, sí, es cuidar también la experiencia y los valores que nos identifican
como entornos museológicos, dado que tenemos un rol en la sociedad y es estar al servicio de la sociedad. Cada unidad en el mundo tiene su rol, ¿no? Los bancos, su rol es pues, gestionar el dinero, en la comunidad campesina darnos de comer, que es demasiado, y el sector museológico es de fin social. Entonces, ver cómo podemos proponer equilibrios para no simplemente pensar en que vamos a llenar estos escenarios de muchas personas y hasta qué punto llega a ser significativo para todos y todas, y cómo también la capacidad de gestión que tiene un museo, ¿sí? No porque sea mala gestión, es decir, si yo tengo un museo comunitario, cuidado, que es toda una experiencia, recibir 10.000, ¿contribuye al museo realmente? ¿Contribuye a la comunidad? ¿O de pronto ese impacto ya es negativo? Aquí hay lugares en Colombia y muy seguramente pasa en otros entornos de Latinoamérica, ustedes me corrigen, donde simplemente no puede ir el turista. Fin. Allá se queda quieto, allá no vamos, ni siquiera los que habitamos este territorio colombiano. Parte de la Sierra Nevada en Colombia, allá solo van las comunidades que habitan ese territorio. En nuestra ciudad perdida en Colombia solo se puede entrar a una parte y no más. Y hay otros escenarios naturales que solo se abren un periodo de tiempo al año. Y el que pudo ir bien y el que no, como una paciencia también a la inmediatez de ese gran consumo cultural. Súper, ya estamos a la hora de que queríamos cerrar, pero sí me encantaría poder brindar un par de preguntitas más, a la oportunidad a los estudiantes que puedan preguntar un par de cositas más, y también a una de las personas que nos acompaña, que no es estudiante, pero que está acá. Entonces, Wilder, no sé si todavía estás conectado. Tamarindo, como le digo cariñosamente. Tamarindo, ¿estás por ahí? Profe, sí, bueno, la pregunta que yo tenía era, ¿cómo pueden los museos utilizar la tecnología de manera sostenible para mejorar la experiencia del visitante y reducir su impacto ambiental? Entonces, ¿cómo puede la tecnología ser pues, aliado en esta búsqueda de un turismo sostenible, específicamente con respecto a lo patrimonial? Creo que fue Ángela que nos había enseñado, no, creo que, no me acuerdo si fue Ángela o si fue Tatiana que nos enseñó los ejemplos donde habían audios y tal vez fue Tatiana, pero no sé, Ángela, si tenés algo que decir al respecto, ya que encendió la cámara. Yo sé que usted ya casi se tiene que ir, entonces. Sí, no. Totalmente de acuerdo, muy interesante pues conocer todas estas experiencias, no solo lógicamente aquí en Colombia, sino también en otras partes, Costa Rica también y demás. Y no, simplemente, pues muy de acuerdo, yo creo que es un tema, el tema de los museos es un tema muy interesante, que lastimosamente estos espacios se quedan a veces cortos con tanta inquietud que tienen, por ejemplo, los estudiantes, y que quisieron no resolverlas todas, pero claro, el tiempo a veces no nos da para seguir como conversando, pero no quería apuntar nada en especial sobre este último tema, sino en general, que me parece pues muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguien que quisiera abordar el tema de la tecnología? Claro que sí. Tatiana. Hay dos maneras de leer la tecnología y también ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, y es tu aliada o tu enemigo. Entonces, lo primero es tener muy claro tu objetivo. Y entonces aquí voy a traer una frase muy colombiana. Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, lo importante es, tú puedes usar la tecnología como quieras y a tu favor, pero lo importante es tener claro cuál es el objetivo. En el caso puntual de lo que yo mostré, es que lo primero que redactamos en los museos es un objetivo educomunicativo. Entonces, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, ustedes lo pueden encontrar en Spotify, pero tiene una intención del contenido que se sube.
de permitir el acceso, de provocar, está codiseñado con comunidad con discapacidad, tiene un objetivo de comunicación. Podemos tener TikTok. Ustedes ven que ahora los museos tienen TikTok. Pero ¿cuál es el objetivo que quiero lograr? Tenemos Instagram, ya pasamos por el Facebook, YouTube, estamos en Google Arts and Culture y podemos utilizar la tecnología a nuestro favor siempre y cuando lo primero que tengamos claro es cuál es nuestro objetivo. Yo recomiendo 2 caminos. El primero es identificar el objetivo comunicativo y el segundo, ser gomosos en cacharrearle a la tecnología. Porque entre mejor sepas cómo funciona, mejor la puedes usar al favor del museo o del equipamiento cultural o de la red turística. Y también entender que tú tienes una responsabilidad muy grande cuando emites una comunicación por una red social. Si vamos a utilizar la tecnología en redes sociales. Otras acciones es que podemos utilizar la tecnología dentro de los espacios museológicos. En realidades aumentadas, que ahorita, por ejemplo, en Colombia es el furor y se están dando muchos recursos para meter la realidad aumentada en los museos. Entonces, la realidad aumentada, ¿cómo complementa una experiencia? ¿Qué me permite acceder que no podía acceder antes? Pero ¿bajo qué códigos y qué parámetros éticos lo voy a utilizar? También se puede utilizar la inteligencia artificial, pero ¿bajo qué lectura y qué ojo crítico? Ahora, también podemos darle la vuelta y si no estamos muy versados en este ejercicio, podemos convocar al museo, por ejemplo, un par que esté desarrollando tecnología, otros colegas del entorno museológico y sentarnos en unas mesas de trabajo colectivas a pensar cómo podemos utilizar la tecnología en beneficio de los museos. Se utiliza mucho en beneficio de permitir el acceso a la comunicación, por ejemplo, a la comunidad sorda, a la comunidad con discapacidad visual, a la comunidad del espectro autista. Se está utilizando mucho la tecnología para ello. Pero también hablando en términos de acceso a la comunidad que físicamente no puede acceder. Aquí no hemos hablado de unos públicos que por más de que tengamos el turismo más chusco, que tengamos toda la red montada, que los museos seamos súper accesibles, mejor dicho, toda la cosa, hay públicos cautivos que nunca van a poder acceder a un museo. Estamos hablando de población carcelaria, población hospitalaria, entonces la tecnología también sirve para las comunidades que no acceden físicamente a los museos o territorios que la tecnología puede conectar, como en este momento. Lo que está pasando en este momento, se usa la tecnología al beneficio también. Entonces, por ahí de pronto puede ir la cosa, no tenerle miedo, cacharrearle mucho, tener un objetivo claro y sentarse a hablar con las personas que producen escenarios tecnológicos y hacerles estas preguntas también para mirarlos en clave social, pero siempre sin olvidar la apuesta ética y la responsabilidad cuando nosotros emitimos un discurso. Ángela, no sé si querías agregar algo. Sí, ya que lo comenta Tatiana, pues así digamos como en esta forma general, sí quería comentarles que aquí en el Museo de Historia Natural, que es uno de nuestros museos universitarios, nosotros hemos tenido ya una experiencia muy interesante incorporando esas tecnologías o alguna de las tecnologías, porque las tecnologías, como les decía Tatiana, pues se pueden utilizar en diferentes campos aplicados dentro del museo o para atraer, digamos, a público y demás. Para el caso de nosotros estamos terminando, pues logré participar en ese proyecto en el que logramos, digamos, como generar un contenido, como que para lograrlo colocar en una página web para que el potencial visitante pudiese mirar y tratar de ver como una síntesis del museo, de lo que se puede encontrar, de las especies, de la forma como están las salas y que puedan tener, digamos, una motivación más
para poder ir a visitar el museo. Es como un abrebocas, es como tratar de motivarlo, de incentivarlo por medio, en este caso, del uso de la tecnología. Entonces, digamos que es una forma muy interesante de poderle mostrar una parte del museo para que, pues para poder atraer más turistas. Otro proyecto que recuerdo, un trabajo de grado, creo que lo comentaba el profesor Jesús Iván ahorita que estoy tratando de recordar lo que estaban hablando, y era que nosotros también tratamos de plantear desde un trabajo de grado del programa de turismo una estrategia para colocar en redes sociales a uno de los museos que tenemos acá, que es el Museo Negret, y de mirar cómo se manejaban precisamente por redes sociales, lo que decía Tatiana, una parte más educativa, ¿no? De poder mostrar cosas interesantes del museo, algo muy parecido como lo hace en TikTok, y bueno, y en Instagram y en Facebook, el Museo del Prado de Madrid. El Museo del Prado en TikTok está, no sé si ya pasó esa votación, pero sí estaba, digamos, como estaba concursando pues por ser la mejor cuenta de TikTok pues con contenido cultural y educativo, y es la cuenta del Museo del Prado. Es muy interesante para los chicos, por ejemplo, que la puedan seguir. Yo les he dicho a mis estudiantes que lo hagan, que sigan esa cuenta de TikTok porque es muy interesante. Ellos empezaron con todo este auge del Museo del Prado precisamente con la pandemia. Con la pandemia empezaron a meter un poco esa información, pues a empezar a meter videos, a mostrar, a sacar un poco más el museo dentro de su mismo espacio físico y llevarlo a los hogares, a las casas por medio, en este caso, de las redes sociales. Eso es un ejemplo muy interesante de lo que se puede hacer. Y por último, en el otro museo que tenemos, universitario, que es la Casa Museo Mosquera, hace ya varios años se hizo también un trabajo de grado asociado más junto con ingeniería electrónica, en el que logramos colocar unas etiquetas de NFC en las que se hicieron unos pilotos. Lógicamente eso no es sostenible en el tiempo porque lastimosamente ese tipo de incorporaciones a nivel de tecnología necesitan un presupuesto, necesitan quien las maneje, quien las mantenga, y lastimosamente no podemos seguir, pero sí lo que logramos era que poner estas etiquetas en cada uno de los elementos de la colección, en este caso General Mosquera, y que el turista, el visitante, pudiese con su teléfono leer mucha más información, tener una información mucho más dinámica acerca de lo que se iba a encontrar en el museo. Digamos que esos son como ejemplos de lo que pudimos realizar dentro de los museos universitarios aquí, y el que tenemos de referencia, que es el Museo del Prado. Gracias. Súper interesante, y por cierto, uno de los grupos de estudiantes para su proyecto final está trabajando algo parecido a eso que estabas diciendo. Josefina, Tatiana, Josefina adelante, luego Tatiana, y después podemos ir cerrando porque ha sido tremendamente rico, y como dijo Ángela anteriormente, uno quisiera poder abordar todo, y vieras que las preguntas de los estudiantes hay muchas que son muy interesantes, pero bueno, no nos dio tiempo y también no quiero cansarnos ni abusarnos de ustedes. Así que, Josefina. Y que la pregunta sobre la tecnología, por donde la visualicé, me ha pasado, por ejemplo, que con la tecnología uno piensa que se ahorra, por ejemplo, material gastable de impresiones, que invitaciones, que el catálogo, el brochure, que no, que lo hacemos todo digital. Pero lo que dice Tatiana es súper importante, estudio del público. Hay que entender al público al que se va a manejar. Por ejemplo, hay un público que son señores mayores, que si no le llega una invitación en un sobre del correo en su casa, ellos sienten que no lo invitaron. Aunque uno se lo mande por email, se lo mande por WhatsApp, por Facebook, ellos sienten que no están invitados. Ellos tienen que recibir su sobre por correo. Entonces, en ese sentido, o sea, como que hay que, para usar la tecnología, hay que necesitarla, vamos a decir. En otro caso, otro ejemplo, en el museo que estoy ahora mismo colaborando, que es en el Museo de Juan Ponce de León, que queda en una zona súper rural, se llama San Rafael del Yuma. En estos días hubo una discusión de que si se iba a incorporar la tecnología, y yo le decía, estamos en una zona rural, donde apenas llega un poquito la electricidad para prender el bombillo de la sala del museo. ¿Cómo vamos a introducir la tecnología? O sea, no tenemos el internet. O sea, toda esta tecnología, la base es el internet. Entonces, identificar también, no todos los museos necesariamente, desde mi opinión, tienen que entrar a ese mundo de la tecnología, sino, o sea, buscar alternativas, pero no necesariamente. Tienen que haber quizá algunas opciones.
Sí, Tatiana, y luego Jesús Iván, que eso que dijo Josefina lo motivó a responder también, así que Tatiana, y luego le cedo a Jesús Iván. Era un poco hilado lo que dice Josefina. La tecnología no es solo la digital. Y ahorita que Ángel habló del Museo de Mosquera, me pareció, y por eso quedé como impactada, muy grato, porque coincidencialmente hace 10 años yo era estudiante de museología y fui al Museo de Mosquera a ayudar a los procesos de reorganización de sala, como en una práctica profesional. Y ahí, para mostrar un ejemplo de lo que pasó hace 10 años tecnológicamente y ahorita, que comenta que hay estos códigos que te amplían la información, utilizamos en ese momento una tecnología para producir los carteles informativos de Yo cuido el patrimonio sin tocar, porque siempre era impreso. Y lo que hicimos fue utilizar una tecnología para producción museográfica que se llama plotter de corte. Entonces, en ese museo en específico en Mosquera, hace 10 años, no tenían el plotter de corte contemplado en su escenario museográfico. Y uno puede decir, no, pues que va al plotter de corte. Pero en ese escenario era importante en ese momento usar esa tecnología mecánica para producir una información. Hoy, 10 años después, que la acompañan las fichas museográficas, ahora tienen esta información tecnológica. Era un poco para citar que la tecnología no es solo digital y depende también de las necesidades propias que tiene cada museo, como también lo comenta Josefina, las necesidades propias de cada comunidad. Y muy grato, Ángela. Un abrazo enorme a ese Museo de Mosquera que está en mi corazón, ese corazón de Mosquera también. Sí, pero creo que eso es clave, lo que dijiste es pensar, y como lo habías respondido desde un principio, Tatiana, tener claro el objetivo y tener claro, como dijo Josefina, el público y las necesidades del público. Jesús Iván, adelante. Bueno, en el caso de los museos campesinos, es difícil, ¿no? Porque hablábamos de la conectividad, muy bien lo trataba la profe Josefina. Y el caso es al contrario, es llevar la información a los museos. La idea es, dentro de los proyectos que tenemos, es construir centros de documentación dentro de los museos. Se hacen muchos trabajos de la Universidad del Cauca que no entran a las bibliotecas. En muchos lugares no hay bibliotecas municipales en estos territorios. Entonces, esos museos también tienen una parte que son los centros de documentación, donde se llevan bases de datos, investigaciones que permiten la gestión del territorio. Entonces, la idea es que dentro de los museos, pues digamos, esa parte tecnológica va a entrar es a que haya acceso, un acceso democrático a la información. Entonces, uno ve que, digamos, se hacen trabajos de grado en la universidad sobre la Argelia, sobre la sierra, y no regresan. Entonces, estamos tratando de trabajar es que vayan estos trabajos de grado y hagan parte de esas bases de datos, ¿no? Que podamos hacer consultas sobre cartografía, hacer consultas sobre diferentes temas o temáticas que se están realizando dentro de las universidades. Y el otro tema, y también lo reitero, también lo que dice Tatiana, la maestra Tatiana, es interesante porque nosotros también estamos trabajando que no solamente el tema tecnológico es la parte de informática, sino también en la realización de exposiciones temporales para que el museo salga de allá de las zonas rurales. Entonces estamos trabajando en una exposición temporal que es física y que se lleve de una forma, una exposición que no se dañe, que no se dañe durante el viaje, sino que se pueda llevar a otras regiones y en este caso los museos, como el caso del Museo donde trabajo, que es un museo que recibe recursos institucionales y tiene una sala de exposiciones, poder llevar esos museos comunitarios a los museos de las ciudades. Y súper interesante considerar y bueno, honestamente, en cualquier momento surgen nuevas tecnologías y entonces hay que también estar muy pendientes de todos esos cambios y depender y escuchar a las nuevas generaciones sobre no solo esas nuevas tecnologías, pero también aquello que desean, ¿verdad? Que como dijeron anteriormente, pensar en ese público y qué es lo que desea ese público. Les agradezco un montón
a todas y todos los que nos han acompañado hoy, especialmente a Ángela, Jesús Iván, Josefina y Tatiana por su gran aporte hoy. Creo que ha sido una jornada, una sesión bastante rica y bueno, sería encantador pensar que pudiéramos seguir hablando de estos temas y abordando más preguntas, pero no quiero seguir abusando de ustedes y nada más agradecerles profundamente y agradecerles también siempre por toda la labor que ustedes hacen en sus trabajos, en sus carreras, porque creo que es profundamente importante y compartir con mis estudiantes el hecho de que, bueno, aquí estamos 5 personas que nos dedicamos a la preservación del patrimonio y el interés de pues la mediación, la interpretación de esos espacios precisamente para el desarrollo sostenible de las localidades, ¿verdad? Y entonces yo diría sin duda que si tienen alguna otra pregunta urgente me la pueden pasar a mí, yo se los puedo pasar a los compañeros, a los colegas que estamos en contacto. Entonces, nada, agradecerles nuevamente pues el hecho que hayan dedicado su tiempo, la buena disposición y la disponibilidad también. Y bueno, darles las gracias no solo por estar acá, pero como dije anteriormente, por todo el trabajo que hacen, porque no somos la mayoría en este mundo que se dedica al patrimonio y creo que es pues un componente absolutamente esencial para el bienestar pues de todos nosotros. Así que gracias por su trabajo y gracias por estar acá con nosotros. Hasta la próxima y cualquier cosa los estudiantes pueden seguir en contacto a través mío con los colegas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.